Tal? Buen día, chicos, chicas. El día de hoy vamos a hablar de un tema llamado capital social y capital contable. Este tema en la Facultad de Contaduría Pública y Administración, en el área de contadores, se ve en el tercer semestre de la carrera. Y pues bueno, este tema básicamente, el nombre nos dice primero que entendamos, si queremos decirlo así, la diferencia entre decir capital social y capital contable. Que obviamente a lo mejor para una persona que ya tiene experiencia en la contabilidad, pues es muy sencillo, pero recordemos que hay personas que van empezando en este tema de la contabilidad y una de las situaciones o uno de los errores que a veces se cometen al inicio es confundir el capital contable con el capital social. El capital contable es el todo. El capital contable, por ahí debes de ver en un balance general que el capital contable es la suma del capital contribuido y el capital ganado. Y dentro del capital contribuido tenemos al capital social. Capital social son las aportaciones o la representación de las aportaciones que hacen los socios hacia la entidad, ya sea en efectivo o en especie. Básicamente esa es la diferencia. El capital social es una cuenta contable para registrar. El capital contable es el rubro, es el todo. Es el que incluye todo el capital ganado y todo el capital contribuido. Avancemos en estas diapositivas. Nos está diciendo eso básicamente esta primera definición de capital social, suma de las aportaciones que se obligan los socios y debe estar consignado en una escritura constitutiva. Puede ser capital social fijo, puede ser capital social variable, dependiendo cómo se constituya, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. El fijo, para cuando se constituye una sociedad de capital social fijo, nos dice que obviamente el nombre nos está refiriendo, es un capital social que no va a ser modificado, salvo hagas la modificación desde el estatuto social, o sea, desde el acta constitutiva. En pocas palabras nos dice, es como si hicieras de nuevo todo el trámite, como si fuera la primera vez del nacimiento de la empresa. ¿Por qué? Porque estás estipulando un capital social fijo que no va a ser obviamente modificado, salvo se vuelve a hacer todo el protocolo, todo el procedimiento como si fuera la primera vez a constituirse. Mientras que el capital variable, que es el tema fuerte en esta materia, la sociedad de capital variable, tiene un capital autorizado. Un capital autorizado, como se le conoce este concepto, un capital social autorizado, es aquel monto máximo al que la empresa puede llegar y puede jugar, si queremos mencionar esa palabra, puede jugar en aumentarlo y disminuirlo sin necesidad de hacer todo el protocolo, toda la escrituración como si fuera la primera vez. Obviamente sí tiene que existir un acta de asamblea, obviamente tiene que existir un acuerdo entre socios para la modificación del capital social, pero aquí lo que nos dice es que, bueno, no va a ser tan requisitoso como si fuera un capital social fijo. Aquí el capital social variable, pues tú tienes la libertad, o los socios tienen la libertad de poner un capital máximo autorizado hasta el cual puede llegar la empresa. Obviamente, pues podemos decir, exagérale, ¿verdad? Para que no andes batallando, para que después no andes batallando de que tengas que modificar nuevamente tu escritura social. Eh, este, este capital autorizado después tiene que ser suscrito y por último tiene que ser exhibido. Hablando en específico de esta materia y de estos temas, lo que hay que entender es la diferencia entre capital autorizado, capital suscrito y capital exhibido. El capital autorizado, como ya lo mencionamos, es el monto máximo al que puede llegar una empresa, el monto máximo en el cual puede llegar una empresa sin modificar su estatuto social. El capital suscrito es la parte que los socios se comprometen a pagar de ese capital autorizado y emitido.
Al decir capital suscrito, podemos definir o podemos mencionar que ahí ya podemos registrar contablemente el capital social o bien la cuenta del capital social como la mayoría a estas alturas del tercer semestre conocemos. Profe, el capital social, bueno, cuando digamos que está suscrito, entonces ya podemos utilizar la cuenta contable llamada capital social. Es el capital suscrito. Luego tenemos el capital exhibido, que es el pagado. Es aquel que se cubre en efectivo o en especie, ya sea todo o una parte del capital social. ¿Por qué menciona capital social? Bueno, acuérdense que capital social es el capital suscrito. Entonces, los socios se pueden comprometer, capital suscrito, se pueden comprometer a pagar, pero otra cosa es cuánto están pagando realmente, ya sea en efectivo o en especie, que es el capital exhibido. ¿Cuánto al final fue exhibido? Lo que nos comentan es que si hay una exhibición en especie, entonces esa exhibición en especie tiene que cubrir el 100% del valor de las acciones que están siendo exhibidas. No puede ser una parte. Ya veremos ahorita más adelante un ejemplo práctico en otro video. El capital autorizado, como ya bien dijimos, es el monto máximo. Dentro de ello te vamos a tener el capital emitido y el capital no emitido. Una vez que se autoriza el monto máximo de capital, ahora sí hay que decir cuánto capital vamos a emitir para que, vamos a decirlo de esta manera, poderlas vender, ¿verdad? Poderlas suscribir. Si no está emitido, pues nomás puedes suscribir, no puede estar suscritas. Capital no emitido, pues la parte del capital autorizado que no va a ser suscritas. Capital autorizado, capital emitido, capital no emitido, capital suscrito, capital no suscrito, capital exhibido, capital no exhibido. Y al final de cuentas, es la parte de la cadenita del capital, como yo le llamo, que es un ejercicio que se realiza en este semestre, en el cual pues, nos dan una redacción. Por ejemplo, vemos la sociedad X se constituye con un capital de 250,000. Esta sociedad, a su vez, conformada de acuerdo o conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, emite la cantidad de 150,000. Del importe del capital emitido, los socios suscriben el monto de 120,000 y de ese importe suscrito los socios exhiben 35,000. Y entonces, ¿por qué le llamo la cadenita del capital? Lo que hay que aprendernos es este formato así tal cual, ir entendiendo el por qué. La empresa empieza con un capital autorizado, un monto máximo al cual puede llegar de capital social. En este caso, la redacción me dice 250,000. De ese se están emitiendo 150,000. ¿Qué quiere decir? Que no se está emitiendo capital no emitido de 100,000. Capital suscrito, se está suscribiendo de esos 150,000, se está suscribiendo 120,000, por lo tanto, el capital no suscrito fue de 30,000 pesos. Y por último, se está exhibiendo de esos 120,000 la cantidad de 35,000 pesos. Quiere decir que no fue exhibido 85,000 pesos. Es una cadenita, vas haciendo la resta ya depende de qué datos te den. Aquí, por ejemplo, estoy marcando en amarillo los datos que me dio la redacción del ejercicio y estoy completando, y ese es el ejercicio que llevamos en tercer semestre, completar esta parte, los huecos, ya dependiendo los datos que te den. Te pueden dar a lo mejor en un ejercicio el capital suscrito y el capital no exhibido, y no darte el exhibido y no darte el emitido. Entonces, el chiste es aprenderse esta cadenita, así tal cual como la ven. Ya después del capital exhibido, entender que puede haber superávits o déficits. En pocas palabras, puede haber utilidades o pérdidas. Al sumar la utilidad o al restar la pérdida, o las dos, puede ser que las dos tenga la empresa, tenemos ahora sí el capital contable, que es el todo, ¿verdad? Acuérdense que el capital contable es el todo. Entonces, déjenme ver si tengo otro ejercicio contestado. Creo que no. Pero bueno, es esa la parte de la cadenita del capital que hay que aprendernos hasta llegar al capital contable. Otro de los temas en este mismo
en este mismo, otro de los subtemas en este mismo tema de capital social, capital contable, es el famoso, como yo le llamo también, el famoso mini balance. ¿Por qué le llamo mini balance? Bueno, al hablar del balance, acuérdense, y aquí vamos a tener un pequeño ejemplo de un mini balance. Esto es lo que hay que formar, el balance, el mini balance. Y en este mini balance, entender que el capital social es diferente al capital contable, o bien como se los mencioné ahorita, ¿verdad? Dentro del capital contable está el capital social. Entonces va a haber situaciones que modifiquen, obviamente, el valor entre el capital social y el capital contable, y por eso este subtema nos habla cuáles son los 4 casos en el cual el capital social es mayor que el capital contable, y cuáles son los 2 casos en que el capital social es menor que el capital contable. Los ejercicios es hacer ese mini balance. Los ejercicios es hacer este pequeño mini balance para demostrar que realmente, por ejemplo, aquí estamos viendo el caso número 2 en que el capital social es mayor que el capital contable. Primero verificamos eso. Es cierto que el capital social 500,000 es mayor que el capital contable 470, ¿sí? Entonces, vemos el caso. El capital social está totalmente exhibido y hay una pérdida. Ahí lo estoy marcando en amarillo. El capital social está totalmente exhibido y hay una pérdida. Y así cada uno de los casos que menciona viene un ejemplo donde ya una vez que hayas aprendido a formar la cadenita del capital, entenderás por qué estamos poniendo esa parte del no exhibido, o bien que el que cuenta al final es el capital exhibido, ¿verdad? El capital exhibido es el que formalmente se pagó, ya sea en especie o en efectivo. Esos 448,000 más la utilidad 30,000 nos da los 478,000. Esta parte del ejercicio es esa, chicos, es ver si el capital social es mayor que el contable, formar el mini balance y en cuál de los 6 casos, si queremos decirlo, 6 casos en total cae. Y bueno, para este video ese es el tema principal, capital social y capital contable. Los veo en un próximo video.